Ok, entonces ahora sí, vamos a continuar, o vamos a iniciar este capítulo nuevo sobre ortogonalidad. Voy a compartirles la pantalla. Ok, entonces, esto de aquí, que se me estorba. Ok, entonces, este era como nuestro capítulo 2, yo no sé, creo que duramos mucho en el capítulo 1, no importa. Vamos a hablar un poco sobre ortogonalidad. Voy a poner así, tengo un problema técnico aquí con el lápiz, denme un chance. Voy a hacer lo único que se me ocurre, que es desconectarlo y volverlo a conectar, vamos a ver si eso funciona. Listo, está. Ok, entonces vamos a iniciar este capítulo sobre ortogonalidad. Y bueno, quisiera tal vez como para ir motivando el estudio de la ortogonalidad, empezar con un problema bastante sencillo. Creo que, vamos a ver, quiero que ustedes me ayuden. Creo que sí lo vamos a poder resolver, que es el siguiente. Si tengo una recta, vamos a dibujar aquí unos ejes. Entonces, tal vez una observación antes de iniciar. Mucho de lo que vamos a hacer, mucho tiene sentido en cualquier cuerpo, pero no todo. Entonces, una observación es que a partir de este momento, casi que todo lo que vayamos a decir, ¿verdad? Vamos a trabajar no sobre cuerpos arbitrarios, sino que sobre los números reales. Tal vez más adelante, también vamos a trabajar sobre los números complejos, pero de momento vamos a trabajar sobre los números reales. Y una de las razones, pero tal vez no es la más importante, pero una definitivamente es que los dibujos no tienen sentido en otros cuerpos, ¿verdad? Si yo quisiera hacer un dibujo sobre, por ejemplo, sobre los números racionales y dibujo un par de rectas racionales, una recta racional tiene más huecos que puntos, ¿verdad? Tiene más huecos, ¿verdad? Tiene huecos donde deberían ir los números irracionales y hay más irracionales que racionales. Entonces, una recta racional pues sería una recta llena de huecos. Entonces, no se podría hacer un dibujo. Entonces, una de las primeras razones por las cuales este estudio pues no tendría sentido en general, ¿verdad? Sobre un cuerpo arbitrario es que los dibujos pues no los puedo hacer. Que no es una razón sumamente importante porque, digamos, el dibujo es como como algo auxiliar que no debería estar nuestros argumentos o los teoremas o que vayamos a demostrar, no debe estar asociado a un dibujo, pero es una herramienta visual importante. Entonces, una de las razones, ahorita vamos a ver un par más, de trabajar sobre los números reales es esa. Ok, entonces estamos en el plano, ¿verdad? Estamos en el plano real en este caso, y queremos considerar, no sé, voy a dibujar otra recta, vamos a ver si me queda bien, y que pase por el origen. Perfecto, se pasa por el origen. Okay. Entonces, tengo una recta, llamémosla, y no sé, digamos que esa tiene ecuación y igual a mx. De hecho, ¿por qué no ustedes en el origen? No, sí, bájalo en el origen. Entonces, la pregunta que vamos a ver si ustedes recuerdan la respuesta es, ¿cuál sería la ecuación de una segunda recta que sea perpendicular a esta? Entonces, vamos a buscar otra recta que tenga color naranja. ¿Cuál será la ecuación? Ahí ustedes se imaginan que esa recta es perpendicular. Entonces la pregunta que quiero que ustedes me ayuden a contestar es, ¿cuál es la ecuación de la recta, vamos, a esta recta azul, llamémosla L1, y a esta recta anaranjada, llamémosla L2. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? Y aquí especifico que solamente existe una, ¿verdad? De la recta L2, que es perpendicular a L1. Perpendicular a L1. L1, sí. Okay. Entonces, esa recta definitivamente, bueno aquí las estoy dibujando todos que pasen por el origen, entonces definitivamente la ecuación de esta recta tiene que ser
pues su pendiente multiplicado por X más 0, ¿verdad? Porque pasa por el origen. Entonces la pregunta realmente es, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la pendiente de L2? Si conozco la pendiente, pues conozco su ecuación porque conozco que pasa por el punto 0,0. Entonces, ¿quién me podría recordar? ¿Se recuerden? Un momento. Wow, qué La pendiente sería -1 entre m. Ahora sí. Alguien que me ayude. Aquí en el chat, vamos a ver qué dicen. En el chat dice, correcto, ¿verdad? Carito dice que la pendiente de la recta perpendicular, un poquito está aquí, el producto de las pendientes, hagamos esa observación. Eso bueno, creo que uno lo estudia, no sé, posiblemente desde el colegio, ¿verdad? Es que si esta pendiente se llama M', llamémoslo tal vez, ¿verdad? O M1 y M2, tal vez, para diferenciar, esta es M1 y la otra es M2. Esta es M1, esta es M2. Entonces, un resultado que, bueno, que espero que sea conocido, lo podríamos intentar demostrar, pero en general creo que lo recuerdan, es que si L1 es perpendicular, voy a utilizar este símbolo para denotar perpendicular, ¿no? Ángulo recto. Si L1 es perpendicular a L2, entonces el producto de las pendientes tiene que ser -1. En particular, si yo conozco la ecuación de esta recta, en particular conozco M1, en particular yo puedo despejar M2 como -1 entre M1, ¿verdad? Este es como el teorema que estamos utilizando, no lo voy a demostrar en ese momento, tal vez lo podemos revisar, pero un hecho conocido, ¿verdad? Tal vez de un curso de geometría, inclusive a nivel colegial o escolar, dice que el producto de las pendientes de dos rectas perpendiculares es -1. ¿Okay? Entonces, ahora quisiera utilizar esto para tal vez motivar una construcción más general en otro espacio vectorial que no tiene que ser el R2, ¿verdad? Aquí, entonces, por ejemplo, quiero considerar un punto cualquiera sobre esta recta L1, vamos a llamarle este punto A como AB, y no sé, voy a tomar otro punto arbitrario sobre la recta L2, a este le voy a llamar C, D. Entonces, en términos de A, de B, de C y de D, ¿cómo se definen o cómo se calculan las pendientes M1 y M2? ¿Verdad? Tenemos que M1, ¿quién sería M1 en términos de A y de B, que es el elemento que pertenece a esa recta? ¿Cómo se calcula la pendiente de una recta si conocen un punto? Conocen dos, ¿verdad? Porque conocen y conocen el origen. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la pendiente si se conocen dos puntos por los cuales pasa la recta? En este caso sería B entre A. Sería lo que se mueve en Y dividido entre lo que se mueve en X. ¿Cuál sería la pendiente de la primera recta? En general, si tenemos dos puntos de una recta, ¿cómo se calcula su pendiente? ¿Quién me ayuda con esa? En términos de A y de B, ¿cuánto sería la pendiente de la recta azul? Vamos a ver, dicen en chat, dicen que B entre A, correcto, ¿verdad? La pendiente es básicamente la diferencia entre la altura sobre la base de este triángulo
rectángulo que está acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, B menos 0 sobre A menos 0, me quedaría que la pendiente de esa recta es B entre A. Y bueno, por la misma razón, la pendiente de la recta L2, la recta anaranjada, pues sería la diferencia en alturas entre este punto y el origen, que en este caso sería D, entre la diferencia en la base, que sería C menos 0, que en este caso sería C. Entonces, la ecuación M1 por M2 igual a menos 1 es equivalente a la ecuación B entre A multiplicado por D entre C igual a menos 1. Y eso yo lo puedo expresar, ahora si paso a multiplicar en los denominadores, esto sería equivalente a B por D igual a menos A por C, o tal vez de una forma más simétrica, ¿verdad? Todo igualado a 0, me diría que esto es equivalente a B por D más, bueno, voy a poner así, A por C más B por D igual a 0. ¿Ok? Y este producto que está acá, de hecho, se me parece mucho a mí a una multiplicación de matrices, ¿verdad? Esto es el elemento AC como una fila multiplicado por la columna BD, ¿verdad? Esto es primero por primero. No, perdón, lo hice mal entonces. Es que es A, B. Disculpen. ¿verdad? Esto sería A, B, note que AB es este elemento que está acá, multiplicado. No, aquí. Yo no voy a tomar de otra leche, no puedo. ¿Lo llevas aquí, Rachita? Todo chocolate. Excelente. Gracias. Multiplicado por la columna CD. Entonces, note que esta forma de expresar la perpendicularidad de estas dos rectas, la puedo, digamos, recuperar en términos de la multiplicación escalar de estos dos elementos, ¿verdad? Y esto es cierto para cualquier punto sobre la recta, ¿verdad? Si yo tomo cualquier punto A, B sobre la recta, y tomo cualquier punto C, D sobre esa misma recta, este producto debería ser el mismo, ¿verdad? Debe ser el 0 porque la pendiente va a ser exactamente la misma, ¿verdad? Si yo escojo otro punto, digamos, A', B', entonces la pendiente también va a estar dada por B' sobre A'. Y en particular, si yo considero entonces el producto de A', B', que sería el primer elemento, visto como un elemento de R2, y lo multiplico por cualquier otro elemento en esta recta, digamos, C', D', entonces exactamente el mismo análisis, bueno, puesto como columna, ¿verdad? C', D'. Sí, perdón. C', D' es igual a 0. ¿Ok? Entonces, la perpendicularidad en R2, ¿verdad? Los elementos que estoy considerando son elementos de R2, pues se puede verificar se podría definir mediante esta propiedad, ¿verdad? Decimos que dos elementos son perpendiculares si las rectas a las cuales pertenecen son perpendiculares, en cuyo caso, ¿verdad? El análisis que conocemos sobre las pendientes de esas rectas nos dice que este producto entre uno puesto como fila y otro puesto como columna tiene que dar 0. Entonces, en R2, ¿verdad? En R2, donde tenemos una idea de los elementos, los podemos identificar, por ejemplo, con segmentos de recta, ¿verdad? Podemos identificar, podemos hablar de ángulos, gráficamente al menos, ¿verdad? Decir que dos elementos son perpendiculares lo podemos recuperar mediante una propiedad completamente algebraica, ¿verdad? Este producto, pues simplemente es una suma y una suma y un producto, ¿verdad? Entonces, en R2 podemos hablar sobre perpendicularidad únicamente haciendo referencia a una propiedad completamente algebraica entre sus elementos. Inclusive, ¿verdad? También podemos hablar de cosas todavía más geométricas como lo es la distancia, por ejemplo, ¿verdad? En el plano,
En el plano, si tenemos, voy a volver a dibujar un par de ejes. En R2, vamos a ver. En R2, estamos asociado a un elemento de R2, asociado, digamos, a un elemento A, B, podemos asociar una noción de distancia, ¿verdad? Entonces, yo tengo aquí un punto cuyas coordenadas son A, B, al menos desde el punto de vista geográfico, visual, nosotros tenemos una noción definida de qué significa, por ejemplo, esta distancia a este punto. ¿Cómo se calcula? Vamos a llamarle a bueno, llamémosle D. ¿Cómo se calcula la distancia de este punto, el origen, 0,0, a un punto cualquiera en el plano, ¿verdad? Cuyas coordenadas estarán dadas por, en este caso, A, B. Entonces, ¿cuál es la distancia del origen a este vector en el plano? ¿Cómo calculan ustedes la distancia de ese punto al plano? Y bueno, aquí nos dice Ingrid otra vez que podemos utilizar el teorema de Pitágoras, ¿correcto? ¿Verdad? Dado un punto en el plano, pues podemos siempre construir un triángulo rectángulo utilizando básicamente las coordenadas de ese punto. Entonces, ¿verdad? Asociados a este punto tenemos un triángulo con base, pues esta sería la coordenada digamos, en la dirección X, ¿verdad? Y la coordenada, la dirección Y, pues esta es B. Entonces, esta altura, esta distancia vertical que está acá, es la misma que esta altura vertical que está acá. Entonces, tengo un triángulo rectángulo con base A y altura B. Por lo tanto, ¿verdad? Por Pitágoras, por el teorema de Pitágoras, por el teorema de Pitágoras sabemos que D al cuadrado, ¿verdad? D lo uso por distancia, va a ser la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, A cuadrado más B cuadrado. Entonces, la distancia o el tamaño de esta flecha, de este segmento de recta, está dado por la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y noten que en particular, bueno, esta suma de cuadrados también está relacionado con el producto que vimos anteriormente, ¿verdad? Esto es la raíz cuadrada de AB puesto como fila multiplicado por la columna AB, por el mismo, ¿verdad? Y esto me dice, ¿verdad? Que esto es entonces de nuevo, ¿verdad? La raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Entonces, noten que algo como esta noción, no sé si llamarlo geométrica, ¿verdad? Del tamaño de un elemento, también está definida mediante una propiedad o una definición completamente algebraica, como lo es el producto matricial, en este caso del elemento visto como fila multiplicado por el mismo elemento visto como columna. Entonces, geométricamente, ¿verdad? Tenemos una noción de longitud, digamos, de longitud, de tamaño de segmento, que está definida a partir de una noción algebraica. Note que aquí, ¿verdad? Estoy tomando la raíz cuadrada. Entonces, ya aquí sí es importante que estemos trabajando sobre un espacio, sobre un cuerpo, donde tenga sentido tomar raíces cuadradas. Entonces, vea que aquí, pues, en general no podríamos haber definido esto sobre Q, ¿verdad? Porque en Q, en los números racionales, hay triángulos, rectángulos con catetos racionales, pero hipotenusa irracional, ¿verdad? La raíz cuadrada de esta suma, pues no tiene por qué ser un número racional. Entonces, ve que aquí hay otro indicativo, otra razón por la cual deberíamos estar trabajando sobre un cuerpo donde tenga sentido sacar raíces cuadradas. Entonces, estamos trabajando sobre los números reales, ¿verdad? No tendría mucho sentido trabajar sobre los números racionales, por ejemplo, si queremos medir distancias,
¿verdad? En los números racionales, la distancia va a ser un número irracional, por lo general. Entonces, empecemos mejor, acordemos que vamos a hacer nuestros cálculos y nuestro estudio en un lugar donde en realidad tenga sentido aplicar ciertas operaciones como sacar la raíz cuadrada. Ok, entonces, hasta aquí creo que todo bien. Quiero estudiar, vamos, ya que estamos como traduciendo ciertas nociones geométricas, para como es la perpendicularidad, la distancia. Quisiera también introducir otro concepto geométrico que en cierto sentido está determinado por propiedades algebraicas de este producto. Entonces, vamos a ver que para medir ángulos, para que otra idea, otro concepto, otra noción geométrica, ¿verdad?, de medir ángulos, también lo podemos hacer en términos de nociones algebraicas de una operación muy similar a esta. Entonces, digamos, yo quiero medir, por ejemplo, este ángulo que se forma entre el eje X, o el eje horizontal, y el segmento que conecta al origen con mi punto en plano real, A, B. ¿Cómo lo podríamos calcular? Vamos, por ejemplo, vamos a usar funciones trigonométricas. Entonces, en términos de seno, coseno, o bueno, tangente, la que sea, ¿qué caracteriza a este ángulo? El ángulo determinado por el elemento, voy a seguir llamándolo V, al par ordenado A, B. El par ordenado A, B es un punto en el plano, ¿verdad? Pero eso me determina de forma unívoca este segmento de recta. Entonces, cuando digo el ángulo determinado por este elemento, realmente estoy pensando como si estuviese conectando siempre el origen con el punto, con el elemento en el plano, y eso me va a determinar un ángulo, ¿verdad? Entonces, el ángulo determinado por ese elemento y el eje X, bueno, el eje X, tal vez para no hacer referencia a la X o la Y, ¿verdad?, que no existen, ¿verdad?, en R2, voy a utilizar un elemento que tenga esta misma dirección. Entonces, voy a utilizar el elemento 1,0. Entonces, que usualmente lo llamamos como E1, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo, vea que el ángulo no va a cambiar si yo tomo este otro elemento o este otro. Entonces, voy a utilizar siempre el origen, digamos, el origen y este elemento, digamos, canónico del eje, digamos, del eje X. Pues no quisiera como decir eje X porque es una convención, ¿verdad? Ahí un poco innecesaria. Entonces, el ángulo determinado por este ángulo satisface varias cosas, ¿verdad? Tal vez aquí vamos a poner la siguiente. Vamos a ver, el seno del ángulo. ¿Quién me ayuda con el seno del ángulo? El seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, o sea, va a ser opuesto sobre la raíz cuadrada de la distancia. No, perdón, la distancia, ¿verdad? Sería la distancia, pero entonces tenemos que poner aquí a cuadrado más b cuadrado. ¿Okay? Tal vez como voy a estar escribiendo mucho este tipo de expresión, ¿verdad?, que proviene precisamente, o sea, el teorema de Pitágoras, voy a utilizar la siguiente notación. Vamos a escribirla en color verde. Vamos a empezar a usar esta notación. El tamaño de este par ordenado, el tamaño del segmento de recta que une el origen con este par ordenado, se suele denotar por este símbolo. Son como dos líneas verticales, y precisamente, ¿verdad?, esto es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, que de nuevo está en términos del elemento v, es simplemente la raíz cuadrada de v por v. Aquí no voy a ser muy quisquilloso, ¿verdad? Uno está escrito como fila y otro está escrito como columna, pero bueno, la única forma que el producto esté definido sería hacerlo así. Entonces, no voy a ser tan quisquilloso de estar escribiendo
¿verdad? Como transpuestos, no, se entiende que para realizar el producto, uno de los dos, uno tiene que estar como fila y el otro tiene que estar como columnas. Entonces, la idea aquí es simplemente simplificar la notación. Entonces, definimos el tamaño, ¿verdad? Este D sería entonces el tamaño, la magnitud de ese par ordenado V, que se calcula mediante la raíz cuadrada de V, V producto V, ¿verdad? Ok, entonces, de hecho, entonces simplifiquemos esto, sería B entre la norma de V, ¿verdad? Y similarmente el coseno del ángulo, sería adyacente. Aquí el adyacente sería el cateto sobre el eje X, o sea que sería A, entre la misma raíz cuadrada, entonces sería entre la magnitud, el tamaño de V. Esto se le llama, ¿verdad? Usualmente se llama la norma, ¿verdad? Norma, magnitud, son conceptos o ideas, son sinónimos, ¿verdad? Norma, magnitud, tamaño. Entonces, el producto matricial, ¿verdad? Este producto matricial me permite definir en el plano real la noción de tamaño, magnitud o norma, ¿ok? Entonces, vea que, bueno, aquí la compañera dijo que la arcotangente, bueno, pues la tangente, sí, ¿verdad? La tangente del ángulo sería, ¿qué sería? Opuesto sobre hipotenusa, ventre A, opuesto sobre adyacente, sí, ¿verdad? Ventre A. Entonces, noten que las funciones trigonométricas también tienen sentido meramente desde un punto algebraico, ¿verdad? Yo puedo definir estas funciones trigonométricas utilizando puros conceptos meramente algebraicos, ¿verdad? Esta distancia se definió a partir de este concepto de multiplicación. Entonces, el ángulo entre, entre este eje X, entre el elemento canónico 1,0 y el punto que determina, o el segmento que determina ese punto, se puede medir, sí, se puede medir en términos de estas operaciones algebraicas. Note que para poder calcular el ángulo en sí, pues sí tendríamos de nuevo que pasarnos o sea, tenemos que trabajar sobre los números reales, ¿verdad? Porque de nuevo, un ángulo cuyo seno sea, no sé, 3/4, va a tener un valor real, ¿verdad? No, raramente va a ser un número racional. Entonces, otra razón por la cual estamos trabajando sobre los números reales es para poder definir esta noción de ángulo en términos de estas operaciones algebraicas, digamos, básicamente tomando la inversa, ¿verdad? Entonces, digamos, zeta va a ser, digamos, el arco seno, la función inversa de b entre raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y de nuevo, entonces, esta función, pues no tiene sentido digamos, en los números racionales, por ejemplo. Entonces, utilizando el producto, claro, aquí lo único que utilicé fue el producto que me permite calcular esta norma, esta magnitud, me permite calcular el ángulo que define un elemento en el plano. ¿Cómo haríamos? Voy a hacer otro par de ejes. Si yo tengo dos elementos en el plano, digamos, ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué fue que hizo? Ahí está. Digamos, yo tengo este punto en el plano, vamos a llamarlo igual que antes, A, B, esto me define un elemento en R2, y digamos que tengo otro elemento en el plano, digamos, hasta llamarle C, D, y a mí me interesa estudiar el ángulo que definen estos dos elementos. Voy a llamarle U. Entonces voy a dibujar los segmentos de recta que determinan esos pares ordenados. Entonces este va a determinar un segmento de recta que une el origen con ese punto, y este otro elemento, esta otra pareja, también define un segmento de recta al tomar esta recta. Entonces, ahora a mí me interesa calcular cuál es este ángulo, vamos a llamarle zeta, igual que antes. Entonces, ¿cómo calculamos? ¿Cómo se calcula el ángulo
entre, bueno, aquí tal vez para no estar pidiendo, entre los elementos o los segmentos asociados a U y a V, voy a usar la notación, simplemente voy a decir entre U y V, nada más, ¿verdad? Entonces, para no estar escribiendo como, ¿verdad? El segmento de recta asociado a el par ordenado U y V, simplemente voy a decir, para hacerlo más corto, el ángulo entre esos dos pares, entre esos dos segmentos de recta determinados por esos vectores. Entonces, ¿cómo calculamos el segmento, el ángulo entre esos dos vectores? Si lo que yo conozco, ¿verdad? Por la fórmula anterior, me permite caracterizar el ángulo, pero donde uno de los vectores es el eje X, o es el vector 1,0. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo en general, verdad? De aquí tenemos, por ejemplo, que el seno de, bueno, tengo que poner el nombre, nombre. Vamos a darle nombre a estos ángulos. Otro color, vamos a poner en verde. Entonces, por ejemplo, este ángulo pequeñito que está acá, vamos a llamarle alfa, y al ángulo grandote que está acá, voy a llamarlo beta. Entonces, por ejemplo, por la fórmula anterior que acabamos de ver, el seno de, no sé, bueno, el seno de alfa es, ¿quién me ayuda? Sería opuesto, o sea, B sobre, voy a escribirlo así, ¿verdad? La idea era esa, ¿verdad? La idea era no tener que estar escribiendo cada vez la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, el seno de alfa es esto, y el coseno de alfa es el otro, ¿verdad? A entre lo mismo, ¿verdad? El seno de beta, ¿quién sería? Sí, por la misma fórmula, pero ahora aplicada a U, sería opuesto, que sería D, entre la hipotenusa, que en este caso sería el tamaño, la norma de U, y por la misma razón, el coseno de beta sería, ¿qué sería? Adyacente sobre hipotenusa. ¿Está bien? ¿Todos están de acuerdo? Sí. Entonces yo quisiera tener alguna relación entre cita. Note que cita es en este dibujo, ¿verdad? Como lo dibujé, ¿verdad? Beta es el grande y alfa es el pequeño. Entonces, cita sería beta menos alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, usemos las fórmulas que conocemos de trigonometría para calcular, por ejemplo, calculemos cuánto es el coseno de beta menos alfa, o sea, el coseno de cita. Entonces, el coseno del ángulo entre U y V satisface, ¿verdad? Que el coseno de ese ángulo, ¿quién es? ¿Quién me ayuda con las fórmulas para el coseno de una resta? ¿Quién me colabora con eso? Vamos a ver, dice cos más sen, correcto, ¿verdad? El coseno cambia el signo, ¿verdad? Entonces, el coseno de beta menos alfa sería cos, o sea, coseno de beta por coseno de alfa, y este menos se me convierte en un más, básicamente. Entonces, aquí nos quedaría cos más sen beta, sen alfa. Ok, pero yo conozco estas expresiones en términos de U y de V, ¿verdad? ¿Qué sería cos? En este caso sería bueno, sería una fracción, ¿verdad? Sería, vamos a ver, cos beta, sería, cos sería A por C, ¿verdad? Sería A por C entre la norma de U por la norma, el tamaño de la norma de V, ¿cierto? Más sen. Entonces, sen me quedaría B por D. Aquí me quedaría B por D entre, di lo mismo, ¿verdad? Aquí me quedaría U por la norma de V. Si sacamos como un denominador, ¿verdad? Aquí me quedaría la norma de U por la norma de V. Y en el numerador, ¿qué me queda? Di A por C más B por D. O sea, primero con primero, A por C, más segundo por segundo, B por D. O sea, me quedó
U multiplicado por V. De nuevo, uno como fila y otro como columna, pero no vamos a ponernos en enteras. Es claro que este producto, pues, tiene que tener esa forma. Entonces, noten que el coseno de zeta se puede calcular de nuevo en términos de estas operaciones meramente algebraicas, ¿verdad? Este producto matricial y las normas, ¿verdad? Que también es una operación en términos de estos productos, ¿verdad? Entonces, yo puedo medir ángulos en términos de el producto vectorial, el producto de matricial de los elementos representados por estas parejas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Por qué me interesa o por qué recalco el hecho de que estas definiciones, digamos, geométricas, como es la distancia, como son los ángulos entre puntos, se definen a partir de operaciones meramente algebraicas, meramente entre las coordenadas de los elementos? Bueno, porque entonces esto tiene la ventaja de que yo puedo generalizar estas definiciones a cualquier dimensión. Aquí lo estoy haciendo todo sobre dimensión 2 por pura conveniencia. Lo estoy haciendo para puntos, para parejas ordenadas por pura conveniencia, en especial porque los dibujos son fáciles de hacer, ¿verdad? No tengo que hacer un dibujo tridimensional, y bueno, todavía si tuviese el cuidado y el tiempo, lo puedo hacer en 3D, pero ya definitivamente no lo podría hacer en mayores dimensiones, ¿verdad? A partir de dimensión 4, pues no tengo una forma de representar gráficamente estos conceptos, estos dibujos, ¿verdad? No puedo dibujar el espacio R4, por ejemplo. Entonces, en general, ¿verdad? En Rn, ¿verdad? En un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión n, podemos extender estas definiciones a pesar de no poder representarlo gráficamente, a pesar de no poder representarlo gráficamente, visualmente, para n mayor o igual que 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, vamos a definir, si tengo un elemento en Rn, pues podemos definir, al igual que antes, podemos definir la distancia o la norma o la magnitud, como quieran llamarlo, como la raíz cuadrada ¿de qué? De V, ¿verdad? V es un vector, una n-tupla, entonces la puedo pensar vista como una fila de longitud n y la multiplico por ella misma, pero visto como columna, ¿verdad? Entonces, noten que esto, ¿verdad? Si yo llamo a V el elemento, digamos, A1, A2, hasta AN, entonces este producto que está acá no es simplemente de el primero con primero, me quedaría A1 al cuadrado, más segundo con segundo, entonces me quedaría A2 por A2, más AN por AN, o sea, AN al cuadrado. Entonces, esto me da, de nuevo, una noción de magnitud, de distancia, en un espacio donde no puedo dibujarlo, pero esta expresión tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Entonces, en Rn tengo también una noción de distancia, básicamente utilizando la misma idea en R2. En R3, tal vez, voy a hacer un paréntesis, en R3 sí puedo hacer dibujos, ¿verdad? En R3 sí puedo hacer dibujos, voy a intentar hacer el dibujo, vamos a ver si me queda, ¿verdad? Voy a poner al límite mis habilidades gráficas, entonces voy a hacer perdón. En R3, noten que realmente estamos extendiendo la idea, vamos, estamos usando el teorema de Pitágoras. Entonces yo tengo una tripleta ordenada ABC en
en el espacio, ¿verdad? En R3, pues de nuevo tengo, vamos a ver, aquí lo puedo hacer, voy a tratar de, pues digamos que aquí tengo mis coordenadas. ¿Cómo me queda? Vamos a ver si lo pueden. Okay. Entonces, espero que se entienda. Si no se entiende, me dicen. Entonces, digamos que este es el eje X, entonces aquí tengo la A. Digamos que este es el eje Y, entonces este sería la B. Digamos que aquí tengo mi eje Z, entonces esto sería la coordenada Z, en Z, ¿sí? Y por lo tanto, yo quisiera medir la distancia del origen a este punto, vamos a llamarle V. Entonces sería una recta que une el origen con este punto. Y noten que esta distancia se puede calcular utilizando de nuevo el teorema de Pitágoras, pero 2 veces. ¿Por qué? Porque tengo entonces este triángulo rectángulo en el piso, por decirlo de alguna forma, el recto acá, cuya hipotenusa, ¿cuánto sería? La hipotenusa de este triángulo que está en el piso es la raíz cuadrada de b cuadrado más a al cuadrado, o sea que esto es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y la hipotenusa, lo que está en rojo, bueno, ve que aquí tengo un ángulo recto con este. Nota que esta distancia, que está acá, utilizando el teorema de Pitágoras otra vez, sería el cuadrado de esta altura es C, esta altura es C, entonces me quedaría C cuadrado más el cuadrado de este cateto, pero el cuadrado de este cateto es A cuadrado más B cuadrado. Entonces noten que la distancia de el origen a este punto en el espacio por el teorema de Pitágoras aplicado 2 veces es, bueno, aquí también lo puse en desorden, ¿verdad? A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Es decir, primero por primero, más segundo por segundo, más tercero por tercero en esta lista. Entonces, en general, yo puedo generalizar el teorema de Pitágoras, digamos, utilizar el teorema de Pitágoras repetidas ocasiones para ver que en general esto me va a dar una noción de distancia. En 3D todavía puedo hacer el dibujo y vemos que esta es la distancia, digamos, euclidia, ¿verdad? Usando el teorema de Pitágoras. Ok, entonces, en RN, cualquier RN, puedo definir la noción de norma, magnitud, distancia, ¿verdad? Tamaño, norma de un elemento mediante esta fórmula, motivada de nuevo por el teorema de Pitágoras en R2. Ok. Similarmente, pero generalizando el concepto anterior, podemos extender también el concepto de ángulos. Podemos extender el concepto de ángulos. ¿Cómo? Pues si yo tengo dos elementos, ¿verdad? Si tengo una pareja de elementos en Rn, digamos, U y V, ya no los puedo dibujar. Si tengo dos elementos en el espacio Rn, podemos definir el ángulo entre esos elementos, entre U y V, ¿cómo? Veamos cómo fue que lo hicimos, bueno, tal vez una observación, así no fue como lo hicimos, ¿verdad? Vimos que el ángulo entre esos dos vectores satisface esta relación. Bueno, yo podría utilizar esta relación para definir el ángulo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo definimos? Bueno, como el ángulo, como el número real, vamos a ver, como el número real, que satisface, ¿verdad? Que el coseno de zeta, ¿verdad? Básicamente estamos definiéndolo mediante la inversa del coseno, cumple con, ¿y cuál es? Veamos la anterior, ¿no? Es el producto de ellos dos, ¿verdad? Uno visto como fila, el otro visto como columna, U producto punto V, que producto, bueno, ¿sí? ¿Entre qué? Entre la longitud de las hipotenusas, básicamente, ¿verdad? Entre las normas de los elementos, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría la norma de U por la norma de V. Entonces yo puedo definir el ángulo como
el número real entre 0 y, bueno, ¿cómo sería? Como entre 0 y pi, que cumple esta identidad. Entonces, de nuevo, un concepto geométrico, como lo es el ángulo entre dos elementos, se puede representar mediante una propiedad, dar una definición algebraica de esa magnitud. Y en particular, ¿verdad? En particular, utilizando esta definición, otra vez utilizando esta definición, ¿verdad? Si el ángulo entre U y V satisface, vamos, satisface por definición, ¿verdad? Si lo satisface por definición, que el coseno de ese ángulo es el producto de esos elementos, uno dice como fila, y otro dice como columna, entre la longitud, entre la norma de cada uno de ellos. Entonces, si tengo la noción de ángulos entre dos vectores, ¿cómo podríamos definir o cómo podemos caracterizar la idea de que dos elementos sean perpendiculares? Pues, en particular, ¿cuál sería una buena generalización o una buena, una buena generalización del concepto de perpendicularidad si ya entiendo el concepto de ángulos entre dos elementos? En particular, definimos o decimos que U y V son perpendiculares. Eso es algo que entendemos en el caso de R2 y R3, perpendiculares. Así que, ¿cuál sería una buena definición que se base en esta idea de poder medir ángulos? Ok, para nosotros, ¿cuál sería cuando decimos perpendicular? El ángulo entre dos segmentos de recta perpendiculares es pi medios, ¿verdad? Entonces, sí, ese ángulo es 90 grados, ¿verdad? Pi medios. Si el ángulo es 90 grados, ¿cuánto es su coseno? El coseno es 0, ¿correcto? Entonces, note que si yo quiero extender la idea de perpendicularidad, ya sé cómo medir ángulos y por lo tanto, yo quisiera identificar el concepto de perpendicularidad con que el ángulo sea pi medios, el ángulo entre ellos sea pi medios, entonces, tiene que cumplir que esta fracción que está acá sea 0. Bueno, una fracción es 0 únicamente cuando el numerador es 0. Entonces, en particular, decimos que dos elementos son perpendiculares si satisfacen que el producto entre ellos, uno visto como fila y otro como columna, es 0. Entonces, vean que yo puedo caracterizar una idea de nuevo geométrica, como lo es la perpendicularidad, en términos completamente de una noción algebraica. El producto de estos elementos da 0. Entonces, el primero de más o sea, realizamos la multiplicación, ¿verdad? Primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero, y si eso da 0, entonces en este caso tiene sentido, de acuerdo a esta noción de ángulo que vimos anteriormente, definir esta propiedad como la noción de perpendicularidad. Pero noten que así fue como lo vimos en el primer ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? El producto de esta fila por esta columna da 0 precisamente cuando el ángulo entre estos segmentos de rectas, estas rectas, es, bueno, el producto entonces es 0, ¿verdad? Entonces, esta es una generalización inmediata de esta noción geométrica que tenemos en el plano. Bueno, la podemos extender completamente, dado que todo está definido en términos de operaciones algebraicas, como es el producto, la podemos extender a cualquier dimensión. ¿Está bien? ¿No se tiene alguna pregunta? Ok, entonces, esta idea de perpendicularidad va a ser muy útil. Aquí
hasta el momento únicamente la hemos definido en un espacio vectorial o el espacio de n tuplas. ¿Por qué? Bueno, porque este producto que estamos aplicando acá es el producto de filas, bueno, de fila por columna. Y por lo tanto estamos trabajando únicamente sobre espacios de n tuplas. Ahora, nosotros quisiéramos extender este concepto a otros espacios vectoriales. No necesariamente el espacio vectorial de n tuplas, y por lo tanto quisiéramos extender estas ideas a otros espacios vectoriales. Entonces, vamos a definir o vamos a extender las propiedades que cumple este producto, digamos, matricial. Entonces, vamos a ver, vamos a abstraer, las propiedades del producto matricial. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo producto, ya vamos. Es un poco raro que diga producto matricial cuando no estamos trabajando con matrices. Estamos trabajando con n tuplas. Pero si yo considero una n tupla como fila y la otra como columna, tiene sentido multiplicar estas dos. Entonces, tal vez aquí la palabra, que es la que vamos a utilizar más adelante, es la propiedad, vamos, lo que quiero generalizar o quiero abstraer es la noción de esta idea de multiplicar dos elementos del mismo espacio, ¿verdad? Aquí estoy multiplicando una n tupla con otra n tupla. Entonces, a eso se llama un producto interno. ¿Por qué interno? Porque estoy multiplicando elementos del mismo conjunto entre sí. Noten que en un espacio vectorial tengo una noción de producto, pero escalar, ¿verdad? Usted multiplica un vector, o sea, un elemento del espacio, por una constante. Entonces, la multiplicación es como una multiplicación, podríamos pensarlo como una multiplicación externa. ¿En qué sentido? De que estoy agarrando un elemento externo, que es una constante, y la multiplico por un elemento de mi conjunto, ¿verdad? De mi espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a definir es esta noción o las propiedades de este producto matricial en Rn. Okay, entonces vamos a definir lo que se llama un producto interno en un espacio vectorial. Entonces, un producto interno en un espacio vectorial aquí tal vez ahorita vamos a ver por qué es importante de nuevo trabajar sobre los números reales. Entonces vamos a definir esto en términos de espacios vectoriales sobre los números reales. Entonces, ¿qué va a ser un producto interno? Un producto interno en un espacio vectorial va a ser una forma de multiplicar dos elementos de ese espacio. Entonces, va a ser una función, es una función de dos variables, ¿verdad? Cuando ustedes multiplican dos cosas, pues ocupan el primer elemento y el segundo que va a multiplicar, ¿verdad? El u y el v, en el ejemplo, ¿verdad? Entonces, es una función de dos variables. Una función de dos variables. Entonces, es una función que toma elementos de v, o sea, toma parejas de elementos de v y les asigna un número, ¿verdad? Les asigna una constante. Entonces, aquí vamos a poner los números reales. Entonces, un producto interno es una función de dos variables. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué de dos variables? Yo quiero multiplicar dos cosas. Entonces, ocupo un espacio para la primera y un espacio para la segunda. El resultado no es otro vector, es un número real, es una constante. De nuevo, si ustedes ven, por ejemplo, la definición acá, cuando usted multiplica una fila por una columna, lo que le da es un número. ¿Verdad? Un número. Entonces, esta sería como mi primer variable, esta sería mi segunda variable, y el producto entre esas dos me da una constante. Entonces, es una función de dos variables. Usualmente se denota, se denota de muchas formas.
pero vamos a anotarla de esta manera, con una función de dos variables. Aquí lo que estoy pensando es como dejar espacio para cada una de esas variables. Entonces, es una función de dos variables que usualmente se denota mediante estos brackets, ¿verdad? O estos sí, brackets como triangulares. Entonces, en el ejemplo anterior, ven, en Rn, el ejemplo que vimos de producto escalar es, si yo quiero multiplicar una n tupla u y una n tupla v, ¿cómo es que defino esta multiplicación? Agarro el primer elemento y lo considero como una fila y lo multiplico por el otro visto como una columna. Bueno, esto es entonces una función de dos variables, ¿verdad? Esta es la primera variable, esta es la segunda, y el elemento que da, ¿verdad? Cuando calculo, es un elemento que pertenece a los números reales. Ok, claramente tengo que pedirle algunas propiedades, ¿verdad? Que cumpla ciertas propiedades. Que cumpla con las siguientes propiedades. La primera es que sea conmutativa. ¿En qué sentido? Y tengo dos variables, entonces yo podría poner la primera de segunda y la segunda de primera, y eso pues intuitivamente debería ser lo mismo, ¿verdad? Si lo que vamos a usar es esto para medir distancias, ¿verdad? O medir ángulos o medir, ¿verdad?, objetos geométricos, pues no importa si lo mido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la distancia debería ser la misma. Entonces, la primera propiedad es una propiedad de conmutatividad. Conmutatividad. Esto quiere decir que el producto de U por V es lo mismo que el producto de V por U. En el ejemplo que estamos analizando en los números reales, o en Rn, es claro, ¿verdad? Si usted le da vuelta al segundo elemento, lo único que hace es, digamos, si está como columna, lo pone como fila. Y si está como fila, lo pone como columna. Pero cuando usted hace primero por primero, segundo por segundo, tercero por tercero, eso no cambia. Entonces, este producto interno en los números reales, en Rn, satisface la conmutatividad. ¿Qué más queremos que satisfaga? Bueno, como básicamente cualquier función entre espacios vectoriales, y queremos que respete la estructura de espacio vectorial. Ahora, esta función tiene dos variables. Entonces, vamos a pedir que sea lineal en cada variable. Tengo una función de dos variables, estamos trabajando sobre espacios vectoriales, y entonces yo quiero conservar la estructura de espacio vectorial, pero si quiero preservar la estructura de espacio vectorial, básicamente tengo que respetarla en ambas variables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que si usted fija la segunda variable, digamos, si yo fijo, digamos, esta variable v, y sumo en la primera, digamos, tengo u1 más u2, yo quiero que esta función que tiene esta variable fija sea lineal, o sea, se separe sumas en sumas, es decir, que eso se convierta en u1 por v más u2 por v. Entonces, esto es lo que se llama lineal, ¿cómo se llama? No, sí, lineal por cada entrada. Entonces, esto me dice que separa sumas en sumas cuando la segunda variable se mantiene constante. Y saca constantes, ¿verdad? Si yo tengo una constante, quiero que la constante salga de una de las variables. Entonces, eso sería lambda u por, sigo diciendo por, ¿verdad? Porque de nuevo estamos generalizando el concepto de multiplicación. Entonces, si tengo una multiplicación donde tengo una constante, esa constante puede salir de ese producto y me queda entonces el producto de u por v multiplicado por la constante. Entonces, esto es, si ustedes, tal vez voy a, si ustedes mantienen constante la segunda posición, ¿verdad? Si esto no estuviese, ¿verdad? Si esto es constante, entonces tal vez, digamos, no vale la pena estar escribiendo todas las veces. Noten que esto simplemente dice que esto es lineal en la primera variable, ¿verdad?
separa sumas en sumas y saca constantes. ¿Ok? Como es conmutativa, note que estas propiedades también se satisfacen en la segunda variable. Entonces, noten que la conmutatividad implica, por ejemplo, que si ustedes mantienen como constante la primera y suman en la segunda, esto tiene que ser también lineal en la segunda. ¿Verdad? Porque si yo le doy vuelta, no cambia. Entonces, le doy vuelta. Cuando le doy vuelta, tendría una suma en la primera posición. Entonces, a esa la separo. Y después le vuelvo a dar vuelta, ¿verdad? Porque es conmutativa. Entonces, lineal en cada variable es equivalente a decir que es lineal en la primera y que es conmutativa. Entonces, esta otra propiedad usualmente uno no la lista como un requisito porque ya es implicada por esta y linealidad en una variable. ¿Están de acuerdo? Entonces, un producto interno en un espacio vectorial real es una función que cumple con la conmutatividad, ¿verdad? Eso casi que lo tenemos que pedir a la fuerza. Queremos que cumpla esa propiedad. Queremos que sea lineal, de nuevo, eso no es pedir mucho porque estamos en un contexto de espacios vectoriales y todas las funciones que analizamos entre espacios vectoriales le pedimos este tipo de restricción, ¿verdad? Que preserve la estructura y vamos a pedirle una cosa más, que es que realmente esta función me permita medir distancias. ¿En qué sentido? ¿Cómo se calcula, al menos en el ejemplo que vimos, la magnitud de un elemento? Se calcula como producto consigo mismo, ¿verdad? Era la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, todo eso, ¿verdad? ¿Cómo es? La distancia, perdón. La distancia de un elemento, o la norma, la magnitud, era la raíz cuadrada de producto U, en caso de n tuplas. Entonces, una condición que ocupamos es que este número que estaba aquí fuese positivo para poder sacar la raíz cuadrada. Entonces, vamos a pedir que esta función de dos variables sea positiva. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido queremos que sea positiva? Que cuando yo multiplico un elemento consigo mismo, ¿verdad? Me dé un número real positivo. Y de hecho, ¿verdad? Con igualdad. La única forma de que este número positivo dé 0 es que el elemento que estamos considerando en realidad sea el elemento 0. Esto es claramente cierto para el producto que vimos en Rn, ¿verdad? Porque la suma de los cuadrados es igual a 0 si solamente si cada sumando es 0, ¿verdad? Entonces noten que la norma, la magnitud de un elemento en Rn, con este producto interno, va a ser 0, si solamente si el elemento es 0. Entonces, una propiedad que le vamos a pedir a una función que me permita generalizar estas ideas de distancia, de ángulos, es que cumpla estas tres propiedades. Entonces, estas tres propiedades, vamos a ver que me va a permitir definir una noción geométrica en el espacio vectorial. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Vamos, algo muy interesante. Si yo tengo un espacio en el cual existe un tipo de producto como este, entonces inmediatamente eso se me convierte en un espacio geométrico, ¿verdad? Donde tiene sentido hablar de distancia, tiene sentido hablar de ángulos. Entonces existe un concepto ahí geométrico que es importante. Y el espacio no tiene por qué ser, ¿verdad? Un espacio de n tuplas. Vamos a ver que en general podemos definir estructura de un espacio vectorial con producto interno, inclusive en dimensión infinita. Entonces, pensemos que tiene muchas ventajas. Pensar, por ejemplo, en, no sé, en la magnitud, ¿verdad? La norma de una función. Va a tener sus ventajas hablar sobre funciones que son, por ejemplo, ortogonales, ¿verdad? Que su ángulo, lo que se define a partir de este tipo de operación, sea 90 grados, ¿verdad? ¿Qué significa que una función sea ortogonal a otra? Bueno,
vamos a ver que cualquier función que cumpla con estas propiedades me va a permitir tener esta noción geométrica en espacios que no puedo dibujar. Entonces va a tener muchas ventajas tener una noción geométrica como esta de distancia, de ángulos, en conjuntos donde no podría hacer dibujos. Ok. ¿Alguna pregunta? De nuevo aquí, a forma de notación, este número que se encuentra acá se define, se le llama la norma o la magnitud de un elemento en un espacio vectorial con producto interno, una función de estas, y se define, al igual que en el caso de R2, como la raíz cuadrada del producto interno de V con V. A esto se le llama la norma o la magnitud o la distancia, ¿verdad?, de el elemento V. Respecto de esa forma de darle una geometría al espacio. Entonces, en particular, noten, ¿verdad?, que uno podría, si V es un espacio vectorial real con producto interno, ¿verdad?, con cierta función de dos variables que cumple las propiedades que acabamos de mencionar. Entonces, si V es un espacio vectorial real con producto interno, vamos a llamarlo igual que antes, ¿verdad? Van a ser corchetes. Entonces, uno podría, por ejemplo, darle, definir, ¿verdad? Queremos no solamente definir una magnitud, ¿verdad?, una norma, una noción de distancia, sino que también queremos aprovechar esta función para definir una noción de ángulos. Entonces, queremos definir la noción de ángulo entre dos elementos. Y básicamente usando la definición, usando la fórmula en el caso de Rn. ¿Cuál era la fórmula en el caso de Rn? ¿Dónde está que se me hizo? Aquí está, de hecho, aquí está, ¿verdad? Para definir, tal vez note, nosotros no usamos nosotros no dimos una definición, nosotros probamos que la función coseno, ¿verdad?, utilizando las propiedades de la suma del coseno de una resta, satisfacía esta relación. O sea, nosotros no demostramos, nosotros no definimos el coseno en términos de esta relación, sino que a partir de una propiedad, digamos, algebraica, trigonométrica, perdón, como lo es la fórmula para el coseno de una resta, demostramos que la función coseno de este ángulo satisface esta relación. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero aprovecharme de que yo conozco una identidad que tiene que cumplir la función coseno para definir, básicamente, el ángulo entre dos elementos arbitrarios en un espacio vectorial real. Entonces, usando esa idea, quiero definir el ángulo entre dos elementos usando la misma fórmula, ¿verdad? La misma fórmula que en Rn, donde ya sé que sí sirve, ¿verdad? En Rn. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy a definir, vamos, si U y V son elementos de este espacio vectorial distintos de cero. Vean, tal vez noten que esta definición no tendría sentido si alguno de estos vale cero, y la única forma de que esto valga cero es que el elemento U o el elemento V sea cero. Entonces, si quiero tener permiso de hacer esta división, pues tengo que garantizar que ninguno de ellos sea cero. Entonces, vamos a definir el ángulo entre dos elementos no cero como, definimos el ángulo entre U y V como el único número real. No, aquí es importante que estamos trabajando sobre números reales, como el único número real cita, tal que
el coseno de zeta sea igual al producto de u por v dividido entre la norma, básicamente la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa son estas, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿verdad? Bueno, un único número real entre 0 y pi, ¿verdad? Entre 0 y pi, que cumple con esta relación. Es decir, en otras palabras, el ángulo sería el arco coseno, la función inversa del coseno de este producto sobre entonces, de nuevo, estoy utilizando una propiedad completamente algebraica, ¿verdad? Esta función de producto interno es básicamente una generalización del producto de n tuplas para definir una noción geométrica como es el ángulo entre dos vectores, dos elementos del espacio vectorial. Ok, una pregunta. ¿Esto que dice tiene sentido? ¿Por qué pregunto si tiene sentido? Si yo les doy esta fracción, esto es un número, ¿verdad? Es un número. ¿Existirá siempre una solución a esta pregunta? ¿Verdad? ¿Existirá un ángulo? ¿Verdad? Lo estoy definiendo como un número que cumpla con esto. Pregunta, ¿ese número siempre existe? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si para algún producto, digamos, inclusive en Rn, como el producto matricial, vamos, usual, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿verdad? En R2, no sé, ¿qué pasa si yo tomo dos vectores, digamos, que uno tenga distancia, no sé, ese tiene distancia 2, ese tiene distancia 3? Entonces, ¿qué pasa si yo escojo dos vectores, uno con distancia 2, otro con distancia 3, y que el producto de esas filas, columnas, sea, pues vamos a ver, ¿qué pasa si el producto de uno es 2, la norma? ¿Qué pasa si el producto del otro es 3 y el producto matricial, el producto interno, dado por uno como fila y otro como columna es, no sé, 10? ¿Podrá pasar esto? Pues entonces, ¿cuál sería el coseno, verdad? El coseno de zeta, en este caso, sería el producto interno, ¿verdad? Matriz uno como fila, otro como columna, ese me da 10. Y dividido entre el tamaño de U, que dijimos que es 2, por el tamaño de V, que es 3. Esto me da 10 entre 2 más 5, esto más 5 tercios. Si, si fuera el caso, ¿cuál sería el zeta? ¿Cuánto es el arcocoseno de 5 tercios? ¿Qué ángulo? Vamos a ver el chat. Dice Ingrid que no existiría. Claro, ¿verdad? Que no existiría. ¿Por qué? Sí, la función coseno. Ok, ¿verdad? La función coseno da valores entre 1 y menos 1, ¿verdad? Correctamente lo señala Ingrid. Es decir, que si yo quisiera extender esta misma fórmula, aquí lo que se fue copiar, ¿verdad? Agarré esta fórmula que me servía en R2 y la quise aplicar a cualquier producto interno. ¿Tendrá sentido hacer eso? Sí. Para que tenga sentido y para que esto no pase, tendríamos que verificar que este número que está aquí adentro siempre es un número que en valor absoluto es más pequeño que 1, más pequeño que 1, ¿verdad? Entonces,
veamos que esto en realidad es cierto. Entonces, sí, la respuesta es que sí, sí tiene sentido. Sí tiene sentido. Pues, y esto es un teorema, una proposición, ¿verdad? Una proposición bastante famosa, que se llama la desigualdad de Schwartz, que dice algo bastante curioso. El producto interno, este producto entre elementos del espacio vectorial me da una noción de longitud inmediatamente a partir del producto de un elemento consigo mismo. Yo quisiera utilizar esa noción de longitud para definir ángulos, otra propiedad geométrica, entre elementos. Y para eso ocupo, ¿verdad? Como lo acabamos de ver acá, para que tenga sentido, ¿verdad? Para que tenga sentido, es necesario que este número que está acá siempre sea un número entre 1 y menos 1. Bueno, eso es exactamente lo que dice la desigualdad de Schwartz, que dice que para todo U y V en un espacio vectorial con producto interno, ¿verdad? No nulos, se cumple que el valor absoluto de U por V es más pequeño que el producto de sus longitudes. En particular, ¿verdad? En particular, existe un único número real entre 0 y pi, tal que coseno de zeta, un número real, un único número real, zeta, entre 0 y pi, tal que el coseno de ese ángulo es igual a el producto de U por V entre el producto de sus longitudes o sus magnitudes, sus normas. ¿Okay? Entonces, sí tiene sentido definir el ángulo entre dos vectores utilizando exactamente la misma fórmula que demostramos se cumple para el producto interno en Rn, el producto interno en Rn, mediante esta fórmula. Va a servir, existe una solución. ¿Por qué? Porque este número es más pequeño que 1, ¿verdad? Este número, que está acá, es más pequeño que 1 y más grande que menos 1, ¿verdad? Su valor absoluto es más pequeño, o sea, el valor absoluto del numerador es más pequeño que el valor absoluto del denominador. Nota que aquí no hace falta poner el valor absoluto porque la distancia es positiva. La norma de un elemento siempre es positiva. ¿Okay? Demostremos este teorema. En realidad la demostración es bastante interesante. Entonces, demostremos. Demostración. ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que el valor absoluto del producto entre dos elementos siempre es más pequeño que el producto de los tamaños individuales. ¿Okay? Esto es lo que quiero probar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta es una demostración que siempre me ha gustado bastante, que es considerar, ¿verdad? Escoja sea lambda en R, una constante cualquiera, y considere el producto de U más lambda por V, o sea, tengo U y a V, y lo que voy a tomar es una combinación de ellos dos, y voy a considerar el producto de ese elemento consigo mismo. Es decir, voy a considerar la norma de una combinación entre U y V. Ahora, no lo sabemos por definición que la norma, la magnitud de cualquier elemento es positiva. Ahora, también sabemos que el producto escalar, este producto interno, es lineal en ambas variables. En particular, estas sumas las puedo separar. Entonces, voy a separar estas sumas de la siguiente manera. Primero, voy a considerar este elemento como elemento fijo.
y voy a separar esta suma. Entonces, esto es equivalente a que U, ¿verdad? U más lambda V, más, ahora, lambda V, U más lambda V, sea positivo. Entonces, ¿ven lo que estoy haciendo? Estoy aplicando la linealidad de esta función. Es una función de dos variables y es lineal respecto de ambas. Entonces, lo que voy a hacer es, básicamente, como hicimos la vez pasada, voy a considerar esto como una constante, ¿verdad? Considero la segunda variable como constante, entonces separo la suma, ¿verdad? U más lambda V, U más lambda V. Y ahora aplico la misma idea, pero en la segunda variable, ¿verdad? Entonces, vamos a tal vez a destachar estas cosas. Ahora hago exactamente lo mismo, tomando esta como constante. Entonces aquí me va a quedar, ¿qué me queda acá? Aquí me va a quedar esta constante y separo esta suma. Entonces aquí me va a quedar U más U lambda V. Más, voy a poner aquí unos paréntesis, simple color. Entonces, es todo esto. Más, ahora separemos esta, tomando esto como una constante. Entonces, aquí me quedaría lambda V producto por U, más, ¿verdad? Separo esta suma, más eso como constante multiplicado por esta otra. Y sabemos que esto es positivo. Entonces, todo esto que está acá corresponde a esta separación. Entonces, estoy aplicando la linealidad del producto interno respecto de ambas variables. Entonces, primero separo una y luego separo la otra. Aquí noten que este factor es precisamente la norma de U. Aquí me va a quedar al cuadrado, ¿verdad? La norma de U al cuadrado más esta constante la puedo sacar de este producto, ¿verdad? Porque tengo una función lineal. Entonces, esto lo puedo sacar U por V más esta constante que está acá, la puedo sacar y me va a quedar lambda por V por U más de aquí puedo sacar ambas, ¿verdad? Puedo sacar el lambda y puedo sacar el lambda. Entonces me va a quedar lambda al cuadrado multiplicado por V por V. O sea que me va a quedar la norma de V al cuadrado y esto tiene que ser positivo. Ahora, recordemos que el producto es conmutativo, de forma que este U por V y este V por U es exactamente el mismo, de forma que tenemos la siguiente expresión. La norma de U al cuadrado más 2 veces lambda por el producto de U por V más lambda cuadrado por la norma de V al cuadrado siempre es positivo. Okay, entonces, vean qué es lo que tenemos. Para todo V, para lambda, para cualquier constante lambda, tenemos que esta suma es siempre positiva. Entonces, tenemos algo así, tenemos como esta expresión que está en rojo. Tenemos algo como para todo lambda en los números reales, tenemos una expresión como esta, ¿verdad? Lambda cuadrado por A más A sería este, ¿verdad? Más 2 lambda por B sería todo esto que está acá, más C es positivo. Entonces tengo que esta función cuadrática de lambda siempre es positiva. Si yo grafico aquí con variable lambda en este eje, esta parábola, la parábola A lambda cuadrado más 2b por lambda más c, obtendría entonces una función que se vea como así, era una parábola que siempre está por encima de el eje lambda, de lambda igual a 0, ¿verdad?
¿Qué me pueden decir ustedes acerca de una parábola que siempre es positiva? ¿Cómo saben ustedes? Solo viendo la ecuación de una parábola, si esa parábola es siempre positiva. Vamos a ver, dice Ingrid que el discriminante tiene que ser negativo, ¿verdad? Menor que cero, y el coeficiente A, el principal, tiene que ser positivo. En este caso, para este ejemplo en particular, noten que el coeficiente A, ¿quién es? A es esto, ¿verdad? Entonces noten que este A es positivo. Entonces, una parábola cuyo coeficiente principal es positivo, es positiva, ¿verdad? Es siempre mayor o igual que cero, sí y solamente sí, ¿verdad? Sí y solamente sí. El discriminante de la parábola es negativo. Perdón. ¿Por qué? Nota que si el discriminante no fuese negativo, entonces si fuese positivo, entonces, a ver, voy a ver aquí otra vez, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, con x, ax cuadrado más bx más c, entonces si el discriminante, que sería, ¿verdad? B cuadrado menos 4a por c, fuese positivo, entonces esto implica, en números reales, que existen dos raíces, las dos raíces de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual que 0. Entonces, si existen dos valores, de hecho puede ser mayor o igual que 0, puede ser un valor repetido. Entonces, si yo tengo dos valores en donde la función vale 0 y la gráfica se vería así, bueno, con A positivo, ¿verdad? Si el A es positivo, también se podría ver así, digamos, también podría pasar esto, pero en el caso positivo, en caso de que A es positivo, definitivamente se ve, es cóncava hacia arriba. En particular, tendríamos todos estos valores de x, en donde la parábola es negativa, ¿verdad? Entonces, estamos asumiendo que esto es positivo para todo x. Y es positivo para todo x, entonces esto no puede ocurrir. Entonces, definitivamente, tendríamos que, para ese caso, el discriminante tiene que ser estrictamente negativo, de forma que no exista ninguna raíz, ¿verdad? Si fuese igual que 0, podría pasar esto, ¿verdad? Vamos a ver esto. ¿Okay? Entonces, sabemos que el discriminante de esta parábola tiene que ser negativo. Bueno, supongámosle, puede ser menor o igual que 0, en cuyo caso sería 0, ¿verdad? O sea, podría hacer esto, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces, el discriminante tiene que ser negativo. Entonces, ¿cuál es el discriminante de esa parábola? Tenemos lambda cuadrado a, vamos a copiarlo aquí, más 2 lambda por b, más 2 lambda por b, más c, tiene discriminante negativo. Discriminante menor o igual que 0. ¿Cuál es su discriminante? Lambda, ¿quién sería en este caso? Sería el término lineal al cuadrado, o sea, sería 2b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces aquí me queda 4 por a por c. Tiene que ser negativo, bueno, menor o igual que 0. Es decir, esto es equivalente a decir que 4b al cuadrado tiene que ser más pequeño o igual que 4 por a por c. Cancelo el 4 con el 4. Y esto es equivalente a decir que b al cuadrado es más pequeño o igual que a por c. Tomando raíz cuadrada a ambos lados, cuando tomo raíz cuadrada de b cuadrado, me queda el valor absoluto de b, tiene que ser más pequeño que la raíz de a por c.
Entonces, volvamos a la figura anterior y veamos quién es B, quién es A y quién es C. A, ¿quién era A? A era la norma al cuadrado de V. B era el producto interno de U por V. Y C era la norma al cuadrado de U. Entonces, sustituyendo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el valor absoluto del producto de U por V tiene que ser menor o igual a la raíz cuadrada de ese producto, pero ambos serán cuadrados. Esto es el cuadrado y esto es el cuadrado. O sea que aquí me va a quedar la norma de U por la norma de U. Eso es exactamente lo que yo quería demostrar. Que el tamaño en R de este producto es más pequeño que el producto de las magnitudes de cada uno de esos por separado. Entonces, sí, perfecto, ¿verdad? Esto me dice que yo puedo utilizar exactamente la misma definición o la misma propiedad que cumple el producto matricial de fila por columna en Rn para definir una noción de ángulo en cualquier espacio vectorial donde tengamos un producto interno. Tal vez aquí voy a añadirle aquí en esta. ¿Cuándo es que esta desigualdad, esto es un menor o igual? ¿Cuándo es que podríamos tener igualdad? Entonces, podemos añadir aquí podemos añadir aquí que tenemos igualdad en la desigualdad de de Schwartz, perdón. Sí y solamente sí. ¿Alguien ve dónde podemos tener que estas dos cosas sean la misma? De hecho, creo que en la demostración se ve fácilmente. En la demostración, esto vale 0 y no únicamente positivo cuando. Ok, claramente si U es igual que V, ¿verdad? Lo que nos acaba la compañera, si U es igual que V, del lado izquierdo tendremos U por U, que es la norma de U al cuadrado, y al lado derecho tenemos la norma de U por la norma de U. Entonces, ciertamente, si son iguales, tenemos una igualdad, es cierto. Sin embargo, vea que no solamente en ese caso. Básicamente, si leemos la demostración, la pregunta, si queremos contestar cuándo es que tendríamos igualdad, básicamente tendríamos que tener igualdad aquí, ¿verdad? Tenemos que tener un igual. Entonces, la norma, ¿verdad? Porque esto que está aquí es la norma de U más lambda V al cuadrado. Entonces, la norma es igual que 0 si solamente si el elemento es 0. O sea, si solamente si U es menos lambda por V. Entonces, la única forma de tener, correcto, la única forma de tener igualdad en la desigualdad de Schwartz es si solamente si U y V son, bueno, pongámoslo, si uno es un múltiplo del otro, ¿verdad? Si uno de los dos, si uno de ellos, si uno es un múltiplo escalar, ¿verdad? Un múltiplo constante, un múltiplo escalar del otro. ¿Ok? Entonces, si solamente si U es lambda por V para algún lambda en los números reales. Nota que si esto es cierto, entonces V es 1 entre lambda por U. Entonces no hace falta decir que uno es múltiplo del otro, porque en realidad cada uno es un múltiplo del otro, ¿verdad? Entonces, la condición para que exista igualdad en este producto, en esta desigualdad, es básicamente que uno sea un múltiplo del otro. Visualmente, ¿verdad? Si pensamos tal vez en los números en R2, ¿verdad? Si pensamos en R2, si este es V y lambda es un múltiplo de él,
entonces es un vector más largo o más corto, ¿verdad? Entonces, visualmente, la desigualdad de Schwartz es igualdad únicamente cuando los dos elementos están sobre la misma recta, básicamente, ¿verdad? Ok. ¿Alguna pregunta en ese momento? Ok. Una consecuencia de esta desigualdad de Schwartz es un corolario. Un corolario de este teorema es lo que se llama la desigualdad triangular. ¿Qué es lo que dice la desigualdad triangular que conocemos usualmente para triángulos? La desigualdad triangular, pues, pongamos así entre comillas, es que la longitud de la hipotenusa de un triángulo, la longitud de la hipotenusa de un triángulo, siempre es menor o igual. Bueno, de hecho para triángulos siempre es menor estricto, ¿verdad? Siempre es menor o igual que ¿qué? Que la suma de la longitud de los catetos. ¿Verdad? Si yo tengo un triángulo con catetos A y B, hipotenusa C, la desigualdad triangular dice que C siempre es, ¿cómo es? Más pequeña que A más B. Entonces, si usted quiere ir de punto 1 a punto 2, la forma más directa es caminar en línea recta y no desviarse y luego hacer acá, ¿verdad? Entonces, caminar en línea recta siempre es más corto que hacerlo en línea torcida. Esa es la desigualdad triangular, digamos, que conocemos de, no sé, algún curso de geometría. En términos de un producto escalar, ¿verdad? Que me da la noción de geometría en espacios vectoriales, digamos, más generales, tenemos la siguiente desigualdad. La norma, el tamaño, la longitud de esta suma, que correspondería a la hipotenusa, siempre es más pequeña que la longitud de los catetos, la suma de los catetos individuales. Esto no solamente no solamente ¿cómo lo digo? Digamos, no es un análogo a este teorema, sino que es exactamente este teorema, ¿verdad? En el plano tenemos dos elementos, digamos, este es U y este es V y W. Esto me define un triángulo, ¿verdad? Estos dos puntos, junto con el origen, me definen un triángulo. ¿Cuál? Bueno, este que está acá. Pues, ponemos otro color. Esto me define un triángulo. Este cateto tiene longitud, por definición, la norma de V. Y este cateto en rojo tiene por definición la norma, longitud, la norma de W. Ahora, este cateto, este elemento que está en negro, note que no es exactamente un elemento de R2, porque los elementos de R2 los represento como puntos o como segmentos de recta que nacen en el origen. Y este segmento, pues, no nace en el origen. Sin embargo, si yo lo traslado al origen y formo un segmento paralelo a este con la misma longitud, es fácil ver que si yo sumo vectorialmente, digamos, V más, voy a llamarle a este que le llamo U. Entonces, este que está en negro es un elemento del plano. Entonces, si vectorialmente yo sumo este V con U, V más U, me da W. Entonces, la longitud de la hipotenusa, en este caso, ¿quién sería? Vamos a ver. Oye, ¿cómo dice aquí? Esto sería U, ¿verdad? Entonces, noten que aquí me quedaría que la norma, el tamaño, la longitud de la hipotenusa, que sería W, es más pequeña que la suma de la longitud de los catetos, que sería V
más U, que U es la diferencia, ¿verdad? U es W menos V. Pero bueno, vamos a poner simplemente como U. Entonces, vea que esta desigualdad triangular no solamente está inspirada, ¿verdad?, en un análogo geométrico en el plano, sino que es realmente la misma, es la misma cosa, ¿verdad? No es una analogía, es exactamente el mismo resultado. Entonces, la desigualdad triangular me dice que si yo tengo una forma de medir distancias, ¿verdad?, la geometría que voy a obtener a partir de esa forma de medir el producto interno, realmente me va a dar una geometría usual, digamos, por decirlo de alguna forma. Me va a dar una noción de distancia que respeta, ¿verdad?, la geometría a la cual estamos acostumbrados, ¿verdad? La longitud de la hipotenusa es más pequeña que la longitud de los catetos. ¿Ok? Y la demostración de este resultado es realmente simplemente aplicar el argumento anterior, no para cualquier lambda, sino para lambda igual a 1. Entonces, si yo aplico esta desigualdad que vimos en el caso anterior, para lambda igual a 1, digo, lo que me va a quedar es que la norma de V más W al cuadrado, ¿no? Nos devolvemos acá. ¿Dónde era? Acá es más grande. ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿por dónde está? Bueno, veámoslo en esta última línea. Si ustedes ven esta última línea, lo que les dice es que el producto, si lambda es igual que 1, aquí me va a quedar exactamente, si lambda es igual, voy a copiarlo todo eso mejor. Usando lambda igual a 1 en la demostración anterior, ¿qué me queda? Me queda que esta magnitud al cuadrado es mayor o igual. Mayor o igual era, ¿verdad? Bueno, es igual, de hecho, ¿verdad? Vamos a ver, es igual. Esta magnitud es exactamente la misma. Voy a poner igual, después ponemos las desigualdades. Eso es exactamente la norma de U al cuadrado más el doble producto de lambda, pero lambda era 1, multiplicado por U.V, más lambda al cuadrado, pero lambda es 1, me queda 1, multiplicado por la norma de V al cuadrado. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se les parece es el lado derecho de esa expresión? Eso se parece un montón a una fórmula notable, ¿no es cierto? El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Se parece, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué difiere esto de la fórmula notable para suma para el cuadrado de la suma? O sea, no es esto, ¿verdad? Una pregunta, no es U al cuadrado más el doble producto de la norma de U por la norma de V más V al cuadrado. O sea, no es exactamente esto. ¿Verdad? Porque esto que está acá sí sería la forma notable. Eso sería U más, bueno, norma de U más norma de V todo al cuadrado. Entonces, de aquí a aquí, claramente estoy aplicando la fórmula notable del cuadrado de la suma, obtengo esta. Pero no es exactamente lo que tengo. Pero, ¿qué relación existe
¿Qué relación existe entre este número y este número? Y por la desigualdad que vimos anteriormente, la desigualdad de Schwartz, este número de aquí abajo es más grande que el valor absoluto de este otro U por V. Ese producto puede ser negativo, en cuyo caso, con certeza, puedo colocar una desigualdad aquí. Ay, perdón. Con certeza puedo cambiar este igual por un menor o igual. ¿No es cierto? Porque este número, que está acá, es más pequeño o igual que su valor absoluto. Así era. Es más pequeño o igual que su valor absoluto. Si es positivo, es exactamente igual. Y si es negativo, pues claramente es más pequeño, porque es negativo. Entonces, este número que está acá, lo puedo cambiar por algo que es más grande y mantengo una desigualdad. Y ahora, esto, por la desigualdad de Schwartz, es más pequeño o igual que este producto. Bueno, pero una vez que reemplazo este producto por este producto, tengo exactamente la fórmula notable. Y entonces ahora sí, sacando raíz cuadrada a ambos lados, obtengo exactamente la desigualdad anterior, solo que aquí cambié los nombres, ¿verdad? Le cambié los nombres. Este era... Ah, bueno. Para no borrar mucho, voy a poner aquí... Hice como un cambio de letras, ¿verdad? Lo más raro. Voy a poner aquí U más V, ¿verdad? U más V y ya toque igual, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí tal vez en el teorema también lo va a cambiar para que no parezca que hice trampa. Entonces, perdón. U más V es más pequeño que la norma de U más la norma de V, que es exactamente lo que probamos al cancelar este con este. ¿Ok? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver. Bueno, no, creo que voy a parar acá. Entonces, tal vez a modo de resumen, lo que hicimos hoy, bueno, empezamos viendo el caso, vamos, de perpendicularidad para dos rectas en R2, que yo creo que lo entendemos bastante bien en términos de las pendientes de esas rectas, y vimos que esas nociones de perpendicularidad realmente estaban definidas a través de una ecuación algebraica, ¿verdad? Que el producto de las pendientes de U menos 1 es equivalente a, ¿verdad? Que este producto de fila por columna de 0. Y eso nos permitió, básicamente, generalizar a mayores dimensiones y realmente ver que si tenemos las mismas condiciones que tenemos en R2 y por tanto en Rn, pues realmente podemos definir una noción geométrica de distancia y de ángulos en cualquier espacio vectorial que tenga una función que sirva para multiplicar elementos entre sí, respetando siempre las propiedades, digamos, naturales, como lo es la conmutatividad y la linealidad. Entonces, vamos a poder tener conceptos geométricos en espacios vectoriales bastante abstractos, que no necesariamente sean de dimensión finita. Y de nuevo, una de las ventajas de poder hacer esto es de que no ocupa un dibujo para poder definir estas propiedades. Entonces, hablar sobre, por ejemplo, funciones ortogonales va a ser muy importante en, no sé, en un curso, por ejemplo, como análisis funcional, no sé, análisis de otro tipo. Y entonces la idea es estudiar qué propiedades de estas algebraicas, dadas por un producto interno, me sirven para estudiar el espacio vectorial. No desde un punto de vista algebraico, así, digamos, el espacio vectorial en sí tiene una estructura algebraica, dada por la suma y el producto escalar, pero si tengo además una estructura geométrica, pues, ¿qué más podemos decir en esos contextos? Pues ese es eso es lo que queremos hacer. Tal vez una semana, creo que posiblemente sí me dé tiempo de cubrir el material sobre ortogonalidad en espacios vectoriales. Y ver qué le podemos sacar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los espacios vectoriales Rn
tienen un producto de este tipo, ¿verdad? Dado por la multiplicación matricial. Entonces, ¿qué le podemos extraer? ¿Qué juguito le podemos sacar a esta nueva análisis cuando tenemos una multiplicación extra? Que antes, antes la teníamos, pero no la habíamos analizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir más acerca de, por ejemplo, del espacio Rn? Cuando también incorporamos un producto que ya teníamos, pero no lo habíamos estudiado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, entonces, quedemos hasta acá. Yo en las horas de la tarde, espero que no muy tarde, por ahí de las 3 o por ahí, les envío el enunciado de la tarea número 4. Y de acuerdo con lo que hablamos, la vamos a mantener para la fecha de entrega el viernes a medianoche. Y bueno, mi compromiso es tratar de que la tarea no sea muy extensa, de forma que el tiempo sea apropiado. Entonces, cualquier cosa, pues nos vemos o nos hablamos por el chat. Hasta luego.